Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. El tema de hoy es prevención. Nuestro programa es un programa de medicina preventiva. Nosotros lo que hacemos es justamente hablar de todo, de la importancia de la prevención en cualquiera de los problemas que podemos tener como seres humanos, en los temas de salud, evidentemente. Y hoy es la prevención, vamos a hablar de la prevención, que es la base para la lucha contra el dengue. Hace tantos años que hablamos del dengue, porque hace tantos años que tenemos dengue y que ya está, es el día a día de los paraguayos. Entonces, no en balde hacemos este programa, no está de más seguir hablando de prevención porque realmente es la base para la lucha contra el dengue. Tenemos un especialista hoy con nosotros, les voy a presentar enseguidita, pero antes vamos a ver, señor director, la placa, que comenzamos siempre el programa, una placa que nos introduce un poquito más en el tema que vamos a tratar. El vector principal de la transmisión del dengue es el mosquito Aedes aegypti. Los síntomas de la enfermedad pueden ser leves o progresar a formas graves que requieren hospitalización y pueden poner la vida en peligro. La mejor forma de prevención es la eliminación de posibles criaderos de mosquitos, el uso de repelentes y la adopción de toda medida que minimice la posibilidad de contagio. Esto no es ninguna novedad, esto ya lo sabemos, pero hay que seguir hablando porque de repente pasan los casos así más, hay épocas que tenemos más, entonces es como que nos relajamos un poquito. Por eso hemos invitado a un especialista en el tema para hablar de esto. Y lo voy a presentar. Él es médico especialista en medicina interna e infectología clínica, jefe de guardia de la unidad de emergencias médicas del IPS los días sábados, médico consultorio del Servicio de Atención Integral del Instituto de Medicina Tropical e interconsultor en sanatorios a nivel privado. Él es el doctor Gustavo Villar. Doctor, bienvenido al programa, ¿cómo estás? Estoy muy bien, muchas gracias Vivi, un saludo a toda la audiencia. Este tema es muy importante, el dengue tiene un impacto probablemente cada 2 a 3 años en nuestro país y con una alta tasa de mortalidad. Es una enfermedad infectocontagiosa que abarca los países tropicales sobre todo, y nuestro país es un país tropical y generalmente golpea mucho a la población con enfermedades de base, con comorbilidades. Entonces, lo que nosotros somos una población con muchos diabéticos, muchos hipertensos y enfermedades autoinmunes. Entonces, es muy importante para que nosotros podamos tener prevención, ¿verdad? El cuidado de nuestros patios, de nuestras aguas acumuladas, para que esto no se disemine en cada epidemia y en cada pronóstico de gravedad de la enfermedad. Doctor, ¿hace cuántos años que estamos con el tema del dengue? Añísimos ya. Y en realidad que ya antes del 2000, aproximadamente el 94, 96, ya el dengue fue un boom que se vio en Asia, en África, y posteriormente eso fue progresando, migrando, ¿verdad? Con la globalización, con los medios de transporte que fueron ya cada vez más avanzando en cuanto a tecnología. A la par de eso, las enfermedades se acercan más al nuevo continente. Claro. ¿Y nosotros en Paraguay qué? ¿Desde el 96 o del 2020 por ahí? No, mucho más atrás. Ya las epidemias ya fueron marcadas, ya del 2000 para arriba ya fueron grandes epidemias de dengue, ¿verdad? Empezando... O sea, somos más de 24 años que estamos con esto y no podemos terminar. No, imposible es terminar por el hecho de que las medidas de prevención históricamente han fracasado. Han fracasado. Pasa por la parte cultural, ¿verdad? Pasa por la parte en que el paraguayo no es más preventivo, es más curativo que otra cosa. Sí. Reactivo, se reacciona a algo así mismo. Y por eso que yo decía, este programa es un programa que tratamos de hacer, ¿verdad? Prevención. No solamente hablamos de los problemas
o de las enfermedades, sino que cómo podemos evitar, cómo podemos hacer que no suceda tal cosa. Y en el caso que suceda, bueno, ¿dónde te puedes tratar? ¿Qué médicos te pueden ayudar? Esa es la idea del programa, que son entrevistas, y la meta es poder aprender, ¿verdad? Que sea educativo tanto para todos nosotros como ustedes que están viendo. Y gracias a los profesionales que nos visitan, aprendemos mucho. Ahora, es como que hay otros países en que el tema del dengue fue solucionado. ¿Podemos decir que es por culpa de los paraguayos que sigue, o en general pasa lo mismo? El dengue en las Américas tuvo un impacto importante en cuanto a la morbimortalidad, Vivi, sí, porque Brasil sufrió la mayor avalancha de dengue de su historia, sí, en donde ellos tuvieron que desesperadamente generar un mecanismo para producir rápido vacuna, ¿verdad? Ellos ya liberaron su vacuna, pero todavía no está globalizado a nivel de Brasil. Entonces ellos se vieron por una avalancha de cuadros febriles con dengue positivos confirmados en un número histórico. Brasil, Venezuela, Argentina tuvo muchísimos casos, y Paraguay estuvo abarrotado el sistema de salud de dengue. Nosotros en el Instituto de Medicina Tropical llegó un momento en donde nosotros no tenemos una capacidad grande en la urgencia ahí en el Instituto de Medicina Tropical, pero estuvimos abarrotados de dengue, ¿verdad? Dengue sobre todo con signo de alarma, que es la forma en donde el paciente debe de ser vigilado. Claro, porque el tema es la fiebre, bueno, está mal, pero más o menos, pero después todo lo que eso conlleva, como dijiste, las morbilidades, ¿verdad? O sea, hay mucho diabético, hay mucho hipertenso, muchísima obesidad, y todo eso es una bombita de tiempo tener dengue si tenés todo eso. Así mismo, Vivi, hay que tener en cuenta que nuestra población, es así el escenario. Viene el paciente hipertenso crónico, el paciente diabético crónico. El diabético, en más del 70% de la población no se cuida en la alimentación. Las medicaciones para el diabético son caras, muchos no pueden acceder, y muchas veces los pacientes hipertensos vienen a la consulta y te dice: doctor, hace una semana no tomo más mi antihipertensivo. ¿Por qué? Porque no hay en tal hospital el antihipertensivo y no puede acceder por el costo del medicamento. Y esos son los pacientes que a la hora de la verdad, tanto en coronavirus, en chikungunya, en dengue, fueron los que se complicaron y fueron los que murieron. Estamos hablando de prevenir una enfermedad que puede llevar a la muerte a un alto porcentaje de la población nuestra, de la población mundial, pero estamos hablando de Paraguay, ¿verdad? Y la prevención, doctor, es eso que ya sabemos, ¿verdad? Es limpiar. Sí, la prevención consiste en principalmente eliminar los criaderos de mosquitos. Eso es todo. Eliminar los reservorios de agua limpia, las botellas rotas que tienen contenido de agua post lluvia, las cubiertas. Lo ideal es que las cubiertas sean enterradas, las botellas sean enterradas, los floreros tengan suficiente cantidad de tierra como para absorber el agua limpia, las canaletas se tienen que limpiar, los tejados se tienen que revisar todo. Ahora, epidemiológicamente, probablemente sí o sí vamos a tener un embate tanto de chikungunya o dengue. Eso todavía no se sabe con ciencia exacta, pero eso se ve de acuerdo a la estadística de los países aledaños, vecinos. Bueno, ese es el panorama que tenemos acá en Paraguay. Le invitamos al doctor Gustavo Villar justamente para hablar de esto y qué manera tan gráfica nos está explicando. Porque ya sabemos que tenemos que limpiar, la cuestión es que hay que hacer. Y no te olvides de la canaleta, lo que dijo. Eso es, muchas veces uno mira la canaleta y hasta plantitas salen de la canaleta, ¿verdad? Hay un arbolito que ya está creciendo de tanta arena que tiene. Bueno, cuando termina el programa nos vamos todos a mirar nuestros hogares y a limpiar un poquito. Hacemos un corte y volvemos ya.
yo sigo hablando con el doctor, me descubrieron en el corte, porque es un tema realmente, siempre digo, todos los temas que tocamos acá en el programa son interesantes e importantes, por eso lo tratamos, pero esto sí que es viene directamente al Cora, ¿verdad? Directamente a nosotros, porque si en tu casa no se limpia, es tu responsabilidad, no quiero decir tu culpa, es tu responsabilidad que esté todo limpio o que esté todo sucio. Dejemos de poner la culpa en el vecino, en el esto, en lo otro. El vecino se tiene que ocupar de lo suyo, uno tiene que ocuparse de lo propio. Están las canaletas, como decía el doctor, está el tema del agua. Muchas murallas todavía tienen las botellas, esas rotitas así como para impedir que alguien cruce la muralla. Hasta ahora hay eso. Así mismo. Bueno, como dijimos anteriormente, sí, la prevención es fundamental, ¿verdad? Y voy a tocar un poquito este tema de los vecinos, ¿verdad? Muchas veces, hoy en día hay mucho conflicto con el vecino. Vos te vas y le decís, ¿sabes qué será que podés limpiar tu piscina o algo así? Sí. Inmediatamente hay un conflicto, ¿verdad? Justamente este año hubo muchas demandas, ¿verdad?, por parte de la municipalidad, sí, que entraban a los hogares abandonados, limpiando los, sí, patios baldíos, sí, todo eso, ¿verdad?, generando multas millonarias, ¿verdad? Yo creo que el punto de partida va a ser acá que desde como sociedad mismo nosotros, cada uno en su hogar, uno limpia y ya va a contribuir muchísimo a eliminar el porcentaje, porque una mosquita hembra hasta 300.000 huevos puede poner. Y de eso otra vez un porcentaje van a nacer los mosquitos, ¿verdad? Y estos son los que van a diseminar la enfermedad. Eso es lo que ocurre. Y punto de partida, sociedad, Ministerio de Salud, las municipalidades, sobre todo en área central, o sea, las municipalidades de todo el país, sí, pero el foco de mayor concentración de dengue son en las grandes urbes, en las grandes urbanizaciones, que son Central y Asunción, donde hubo la mayor cantidad de casos, inclusive hasta 900 casos por 100.000 habitantes se estimó en algún momento, y es muchísimo. Es muchísimo, sí, así es casi mismo. 100%, es impresionante. No, y todo esto repercute, doctor, no solamente en la salud de las personas, repercute en la salud del país, en la salud económica del país, porque esa gente deja de trabajar, ¿verdad? Porque está enfermo, obviamente, otros fallecen. También se mermó muchísimo en esas épocas que teníamos tanto dengue, el tema del turismo. Las agencias internacionales decían, no vayan a Paraguay porque hay mucho dengue. Mucha gente, incluso artistas, rockeros, dejaron de venir en su momento a hacer las giras que tenían que hacer por miedo a contraer dengue. O sea, no es solamente, uno piensa que le va a pasar a otra persona y no le va a pasar a uno mismo también. Sí, así mismo. Justamente te puedo contar, yo pasé 4 epidemias sin dengue y me tocó esta vuelta. La enfermedad te puede tocar en cualquier momento. Sí. Puede comportarse de manera, uno dice, después hablando de la clínica, el dengue en la primera vez generalmente puede ser de un leve a moderado, pero en algunos casos se puede comportar en forma severa. El que tuvo dengue anteriormente la puede pasar mal en esta segunda vez, porque el dengue se caracteriza porque en la segunda o en la tercera vez puede generar signos de alarma y puede comportarse de forma grave. O sea, la segunda vez es peor. Y lo que ocurre es de que en la primera vez quedan anticuerpos erróneos. Y viene el dengue, entra el virus, el serotipo que sea, diferente al primer serotipo, entra y genera una catástrofe inmunológica. Llega el 5º o 6º día en donde se libera más proceso inflamatorio. Ahí lo que se denomina la fuga capilar. Empieza a edematizarse el cuerpo, a hincharse. Y esa es la fase de peligro, la de mayor peligro, en donde ocurren las complicaciones. Y si ese paciente no tuvo un seguimiento estricto desde el día 2, 3 de dengue, ese paciente se puede complicar. Doctor, ¿uno puede tener dengue y no darse cuenta que tiene dengue?
existen las formas asintomáticas de dengue. Sí, Es re peligroso también. Es un porcentaje muy bajo, pero que generalmente el paciente que pasa asintomático generalmente no tiene síntomas y no va a generar formas graves. Es asintomático y punto. Puede llegar a tener un poco de dolor corporal, ¿verdad? Síntomas prodrómicos se llama, pero no pasan, no tienen fiebre, no tienen dolores articulares intensos, no tienen la cefalea y el dolor retroocular intenso que se describe clásicamente en el dengue, y la fiebre rompehueso, que es lo clásico. Claro. Sí, porque encima es súper doloroso. Así mismo. O sea, da sufrimiento a la persona, a la familia, y mucho miedo porque si la persona ya tiene alguna otra enfermedad, es aún peor. Así mismo. Bueno, tenemos un material que habla del dengue sin signos de alarma. ¿Podemos ver, por favor? Dengue sin signos de alarma. El diagnóstico presuntivo se basa en la presencia de fiebre, más 2 de estos síntomas en residentes o viajeros a áreas endémicas, náuseas y o vómitos, erupción en piel, dolor de cabeza y ojos, muscular o articular, descenso de glóbulos blancos, prueba de torniquete positiva realizada por el personal de la salud. Se hace con un manguito de presión arterial y presencia de puntos de sangrado en la piel al realizarlo. No sabía esa prueba del manguito. Sí, eso prácticamente se dejó de usar la prueba del manguito, pero hay en algunos lugares donde no hay forma de diagnosticar. Tenemos todavía lugares en donde no se puede acceder a método de diagnóstico, pero hoy en día es así. Paciente tiene fiebre, artralgias y mialgias generalizadas. Artralgias son dolores de las articulaciones. Y artritis es cuando se inflama, está tumefacta la articulación y duele mucho al tocar, está caliente y dolorosa. Eso se vio mucho en el chikungunya. Esa era una de las diferencias fundamentales, que la chikungunya daba artritis invalidante, simétrica, y el dengue da artralgias y mialgia generalizada, dolor de cabeza y dolor retroocular intenso. Y generalmente la fiebre es continua, ¿verdad? Generalmente lo ideal es siempre que cuando el paciente empieza estos síntomas, ella tiene que acudir a la consulta. Ya tiene que acudir a la consulta porque en situación epidemiológica nosotros tenemos que hacerle un control, por lo menos cada 48 horas, de un hemograma básico, que incluye la hemoglobina, hematocrito y las plaquetas. Porque la hemoglobina, hematocrito y las plaquetas en los primeros días son fundamentales, porque son los que después, en el 5º y 6º día, nos van a mostrar los signos de alarma. Como bien dijo en el material, los glóbulos blancos, por la alta carga del virus del dengue, bajan. Se infiltra la médula por virus y baja el nivel de glóbulos blancos, y posteriormente el número de plaquetas va bajando también, menor a 150.000. Doctor, en su experiencia, ¿la gente hace ese control? Vos sabés que yo viví la epidemia del 2019, todavía no como infectólogo, pero como residente, pero estuve en la urgencia, tuvimos una avalancha de pacientes, y haciendo un comparativo, nosotros pues tuvimos así: dengue, COVID, chikungunya, dengue. Esa fue la secuencia. Terrible. Nunca descansamos, siempre fuimos un latigazo a los médicos, ¿verdad? Y la población en sí. Bueno, vos sabés que el mayor seguimiento de pacientes que yo he visto en donde se iban a consultar era en el COVID, ¿verdad? La gente venía a preocuparse más porque tenía sus ancianos y sus pacientes con comorbilidades. Yo no veo tanto eso en el dengue, ¿verdad? O sea, la gente viene, consulta, ¿verdad? Y lo primero que te pregunta en el COVID era: ¿sabes que yo tengo mi paciente que es renal crónico, tengo mi paciente que tiene cierta comorbilidad? En el dengue no hay eso, ¿verdad? Pero sí... O sea, no hay esa preocupación. No hay esa preocupación, pero sí
el que viene a consultar esos primeros días generalmente hace su seguimiento. Sobre todo acá yo que he visto muchos dengue en consultorio en el Instituto de Medicina Tropical por la urgencia, claro, estos pacientes vienen a su control, ¿verdad? Generalmente el que viene complicado ya en el quinto o sexto día, ese no tiene un seguimiento. O sea, no tuvo un seguimiento previo, ¿verdad? No se le hidrató porque no vino, ¿verdad? Generalmente el paciente que se complica es aquel que no tiene su seguimiento. Y aquel que se complica y tuvo seguimiento es porque generalmente está muy mal controlada su enfermedad de base. Qué interesante lo que decís. Y eso es muy difícil de controlar en 5 o 6 días su enfermedad de base. Viene el diabético con 500 de glicemia ese tercer o cuarto día, en donde se trata de compensar todo lo que se le puede, se le expande, baja su glicemia. Claro. Si está compensado, el paciente no tiene signo de alarma, se va a la casa, ¿verdad? Pero el paciente muchas veces no hace lo que el médico le dice, ¿verdad? Se va, no respeta la dieta para el diabético, viene otra vez vomitando, viene con controles de glicemia elevados y ese paciente está al hilo de complicarse, y al hilo de complicarse es paciente con signo de alarma grave que entra a terapia intensiva. Bueno, ahí está súper claro, doctor, lo que nos estás diciendo. Vamos a seguir hablando de esto en el siguiente bloque. Hacemos un pequeño corte. Seguimos hablando con nuestro invitado sobre la prevención, que es la base de la lucha contra el dengue. Y estamos hablando con una persona que está ahí trabajando en el lugar de los hechos, como dirían, ¿verdad? Donde la gente va a consultar. Es el primer lugar, acá por lo menos en Asunción, que cuando tenés algún tipo de enfermedad de este tipo vas. Estamos hablando del Centro de Enfermedades Tropicales, ¿verdad? Sí, el Instituto de Medicina Tropical. Instituto de Medicina Tropical, que queda sobre la calle Venezuela, que obviamente es absolutamente gratuita la consulta, la atención y todo, porque eso también tiene que ver, doctor, el tema del bolsillo de la gente. Hay mucha pobreza, lastimosamente, en nuestro país y muy poca gente, mucha gente no tiene a lo mejor ni el pasaje para irse ahí. O no se va a consultar porque dice no me puedo ir porque no tengo los plata si me piden que compre algo, que pague algo. Así mismo. Así por decir, lo bueno del dengue es que no necesita de mucha medicación especial. Nosotros generalmente cuando tenemos los primeros días del dengue, el leve o moderado, pero el dengue en fin, en los primeros 5 días se recomienda el uso de antipiréticos, ¿verdad? Que es el paracetamol, ¿verdad? Hasta una dosis de 3 a 4 gramos por día, no excediendo eso, ¿verdad? Los medios físicos, que entrar bajo la ducha con agua tibia, agua fría, que es para bajar la fiebre. Y hace rato en el material de la forma leve del dengue sin signo de alarma hablaba de los vómitos. Ojo, hay que tener mucho cuidado con eso porque como enfermedad general puede dar vómitos en sus comienzos. Pero cuando yo tengo vómitos, que enseguida vamos a hablar del dengue con signo de alarma, cuando yo tengo vómitos incoercibles, eso ya me habla de dengue con signo de alarma. Porque ahí ya está inflamada la vesícula. Vómitos. El vómito continuo, más de 6 oportunidades, en 3 oportunidades en 1 hora o en 6 horas más de 6 oportunidades, eso ya se considera dengue con signo de alarma y ese paciente tiene que hacerse un laboratorio de ingreso y se tiene que quedar en observación mínimo 6 horas o inclusive 24 a 48 horas. Importante, importantísimo. Bueno, y ahora vemos el material que habla de dengue con signos de alarma. Veamos, por favor. Dengue con signos de alarma. Incluye la correspondiente al dengue sin signos de alarma,
más uno de los siguientes: acumulación de líquido alrededor del pulmón o en el abdomen, que puede producir dificultad para respirar o dolor en el abdomen y distensión, sangrado de mucosas, por ejemplo la boca, aumento del tamaño del hígado, descenso de plaquetas, aumento del hematocrito, que es el valor que señala anemia, pero en estos casos marca presencia de buena cantidad de líquidos en la sangre. Bueno, lo del hematocrito es muy importante porque es la primera herramienta que nosotros utilizamos. Primeramente, ver al paciente. El examen físico es fundamental porque el paciente viene y de entrada ya te dice: tengo dolor abdominal, vomité muchísimo, doctor. O evidenciamos nosotros el sangrado de encías o el sangrado nasal, o muchas mujeres vienen sangrando en fuera de ciclo menstrual, en su día 15 de ciclo menstrual, que no corresponde a un sangrado. Entonces, esos son signos de alarma. El mecanismo inmediatamente es tomar una muestra de sangre de laboratorio, y cuando tenemos una hemoconcentración, nosotros le llamamos, es decir, el líquido que es componente de la sangre hace como se fuga dentro del vaso sanguíneo. Se fuga afuera y es lo que forma el líquido en el pulmón, el líquido de la vesícula y el líquido abdominal. Y eso se traduce con aumento del hematocrito. El hematocrito puede tener un valor normal en hombres hasta 45% y en mujeres hasta 42%. Nosotros vimos en esta epidemia hematocrito de 50, 52. Eso quiere decir que el paciente está deshidratado, pero porque el líquido se escapa al pulmón, a la vesícula o al abdomen. Con lo peligroso que eso es. Así mismo. En ese momento nosotros tenemos que hacer un esquema de hidratación al paciente. Por eso que siempre se hidrata al paciente. Hidratate, doctor, porque te estoy haciendo hablar mucho. Por eso que siempre, lo primero que hacen los médicos cuando uno se va a un sanatorio, se siente, ¡pum!, te hidratan. Primero, antes ni de decir hola, ya es hidratación. Y depende siempre del contexto clínico, claro, ¿verdad? Si el paciente amerita, tiene que ser hidratado. Tiene que bajarse la fiebre, claro, tiene que aliviarse los síntomas. Aliviar los síntomas es el principio fundamental de la medicina, ¿verdad? Claro. Y sí, generalmente en estos casos la hidratación es milagrosa, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque si el paciente está con un hematocrito aumentado, eso nosotros tenemos que bajar con un esquema de hidratación. Claro, al hidratarle con suero, baja el porcentaje. Baja el porcentaje de hematocrito. Todo esto se hicieron con fórmulas basadas en kilopeso. Generalmente se hacen en expansiones dependiendo de cómo viene el paciente, ¿verdad? Depende de la presión, depende de la frecuencia cardíaca, de cómo están los signos vitales. Y generalmente se hace por kilopeso. Nosotros hacemos, por ejemplo, una expansión a 7 ml kilopeso, a 5 ml kilopeso y a 3 ml kilopeso. Aproximadamente esto se hidrata en 4 a 6 horas. Se hace un nuevo control de hemoglobina, hematocrito. Si eso viene bien y los síntomas están mejorados, el paciente, dependiendo del contexto clínico, el paciente puede ir y venir al día siguiente en 48 horas para un nuevo control de hemograma y se va con signos de alarma. Ya. Doctor, pero ¿y si tiene esa fuga del líquido, de la sangre, y le aumentás, le hidratás, no se le escapa más todavía? Sí. Eso es lo que nosotros solemos tener en la fase de recuperación del paciente. Tenemos los problemas de sobrecarga hídrica. Pero en el momento que el paciente presenta fuga capilar, ¿qué pasa? Cuanto más se fuga, la presión va a caer. Y entonces eso es lo que el paciente va a ser grave y va a ser crítico. Entiendo. Entonces nosotros le expandimos y para eso el paciente está monitorizado en el sentido de que se le controla la presión, se le vigila y se ve luego en la cara del paciente. En la cara del paciente te dice mucho. El paciente con dengue que se está curando te muestra ya otra cara, otra presión y tiene hambre. Impresionante es como el paciente
el dengue que se está recuperando, el paciente ya tiene hambre y ese paciente vos ya está avistando el alta en cualquier momento. Qué bueno. Sí. O sea, tengo hambre, es buena señal. En todos los escenarios. Así está. Genial. Bueno, veamos este otro material, por favor. Dengue grave. Incluye lo correspondiente al dengue con y sin signos de alarma, más uno de los siguientes: descenso importante de la presión arterial, que se manifiesta por disminución de orina, sueño, debilidad, piel fría, pálida y sudorosa, orina oscura, dificultad para respirar por acumulación de líquidos en pulmones, sangrado severo, por ejemplo intestinal al defecar, daño severo de órganos que se puede manifestar por dolor de la zona subcostal derecha en el abdomen, coloración amarillenta de piel, vómitos, falta de apetito, estado de coma, etc. Estas ya son situaciones en donde el médico tiene que evaluar con un todo al paciente. Este paciente ya es un paciente para terapia intensiva, en donde nosotros solemos recibir pacientes con dengue grave en la urgencia. Vienen cayendo de la casa, te traen el paciente deshidratado, confuso, como bien dijo el material, comatoso, con signos de hipoperfusión, nosotros le llamamos, donde hay poca perfusión de sangre en los tejidos periféricos, es decir, en lo que es el pulgar del dedo y en lo que es en las extremidades inferiores. No le llega la sangre. No llega la sangre. ¿Por qué? Porque los órganos de la economía más importantes son el corazón y el cerebro. Entonces, el organismo es tan sabio que hace una redistribución de la sangre a esos órganos principales. Entonces, obviamente que el riñón también es importante, el intestino, claro, pero todo. para la supervivencia de ese momento, el corazón y el cerebro. Entonces lo que ocurre es una hipoperfusión periférica en donde nosotros rápidamente, sin laboratorio, nosotros vemos, no, este paciente está deshidratado, algo está pasando en este organismo. Por clínica nosotros llegamos al diagnóstico ahí. Si el paciente, obviamente que la historia clínica es fundamental para saber qué pasó días previos con el paciente y empezamos lo que es la expansión, que es suero. A 10 ml kilo peso son expansiones. Puede llegar hasta 5 o 7 litros de suero en 1 o 2 horas, para tratar de recuperar al paciente. Existen casos en donde ese paciente que viene así malísimo, ese paciente con 5 a 7 litros de suero se recupera. Pero ese paciente ya tiene que estar ya preparado para ingresar a la terapia intensiva. Es muy importante lo que dice el material porque nosotros tenemos de todo tipo de casos graves, desde shock hipovolémico, el paciente viene sangrando, ¿verdad?, hasta cuadros atípicos de dengue como ser encefalitis por dengue, donde solamente el cerebro se inflama y viene el paciente confuso o excitado, excitación psicomotriz o comatoso. Tenemos pacientes en donde se escapa, por ejemplo, de la posibilidad de que nosotros les sobrecarguemos con líquido porque vienen con miocarditis, se inflama el corazón. Y ahí no se puede poner. Y ahí tenemos que ser cuidadosos con la hidratación. Y eso es lo que suele ocurrir en el dengue. El dengue es una enfermedad que te puede simular cualquier cosa. Solo que por eso tenés que saber manejar dentro del contexto clínico del paciente. Doctor, cuando decís que hay veces que el paciente de su casa ya viene así en estado último, de súper grave, deshidratado, ¿cómo se puede evitar eso, que llegue a eso en la casa? O sea, obviamente consultando antes, pero el tema de la deshidratación, ¿será que se puede hidratar tomando agua o no le da lo del cuero para tomar agua? Sí tolera. Lo que pasa es que yo siempre digo esto, el problema del dengue está en que no recibió una buena hidratación los primeros días. Entonces hay que ver, son factores multifactoriales, ¿verdad? Tenemos la población anciana, sí, que el familiar no está encima de él para darle agua, aquella población de que se entrega a la enfermedad, no toma líquido. Uno cuando está enfermo
¿verdad? Tiene que luchar por sí mismo, Claro, ¿entendés? Y claro. muchas veces el paciente está en situaciones en que no tiene un acompañamiento familiar. Está esa situación también. Y la mayoría de las veces, ¿verdad? Viene el familiar, se preocupa ya en las últimas, cuando le encuentra ya cuando no te responde o cuando está muy deshidratado o cuando la fiebre no cede, le traen al hospital y muchas veces ya no hay más nada que hacer. O sea, la clave es esa consulta en los primeros días, Así el mismo. primer síntoma. El primer contacto con el médico, ¿verdad? Y tener esa orientación de qué hacer si aparecen los signos de alarma. Vamos a ser bien claro acá. La población no sabe lo que son los signos de alarma muchas veces, ¿verdad? No sabe lo que es un dolor abdominal, vómito en el contexto del dengue, dolor de pecho, dificultad para respirar, el paciente que no te responde, ¿verdad? Esos son signos de alarma y el que está enfermo y llegó al signo de alarma ya no te va más a valerse por sí mismo, excepto que tenga un dolor abdominal y vomite. Sí. Entonces ese paciente va a venir a consultar, ¿verdad? Pero es muy importante que cuando hay fiebre, síntomas de dolor articular, síntomas de dengue, acudas a la consulta inmediatamente para que nosotros podamos orientarle principalmente en los primeros días. Después ya es otra historia cuando el paciente viene, a pesar de que haya hecho un control seguido, que se complique, ¿verdad? Eso ya va a depender de su organismo, de la inmunidad y de la capacidad de respuesta del cuerpo ante el dengue. Fantástico, súper claro. Vamos a hacer un pequeño corte, a la vuelta continuamos hablando de esto. La prevención es la base para la lucha contra el dengue. Volvemos. Seguimos hablando con nuestro invitado, el doctor Gustavo Villar. Él justamente es especialista en infectología clínica y es un especialista en este tema que estamos hablando por toda la experiencia que tiene, por los lugares donde está trabajando. Atendió ya muchísimos pacientes, muchos casos y nos habla con mucha propiedad. Le agradecemos mucho el tiempo que nos dedica realmente porque estamos aprendiendo. Veamos ahora este siguiente material, señor director. Datos sobre el Aedes aegypti. Es un mosquito doméstico que vive en y cerca de las casas, que se reproduce en cualquier recipiente artificial o natural que contenga agua. Es más activo temprano a la mañana y al anochecer. Estos son los periodos de mayor riesgo de picaduras. Sin embargo, las hembras que necesitan continuar alimentándose para el desarrollo de sus óvulos y para su metabolismo buscarán una fuente de sangre en otros momentos. Bueno, como... Súper resistente ese Sí. bichito. Asimismo, el mosquito, el Aedes aegypti, es el transmisor de la enfermedad, ¿verdad? El del dengue, que dependiendo de la circulación de los serotipos en la región, va a ir predominando cierto serotipo, pero puede haber más de un serotipo circulando en la región. Eso es muy importante. Es muy importante, acá en este material se ve explicando que la hembra necesita alimentarse. Es muy importante porque acá se ve que la prevención es fundamental. ¿Por qué? Porque generalmente cuando el dengue afecta en un barrio, siempre es famoso, la pregunta que yo siempre hago en una consulta: en tu barrio hay casos de dengue, y ahí te salta así, fulana, mengana, el vecino, sí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Es que cuando una persona tiene dengue y hay circulación del mosquito predominante en nuestra región y acá en nuestro país y en nuestros barrios, que es la Aedes aegypti, no puede ser que no se disemine la enfermedad si una o dos personas están infectadas por el virus del dengue.
Entonces, si yo tengo en una familia una persona infectada, ese mismo mosquito que se alimenta de la persona infectada, ¿verdad?, va a alimentarse de otra persona y ahí se produce la transmisión por el tejido subcutáneo, entra, toma la sangre, ¿verdad?, ahí ya se transmite el virus, se infiltra por la sangre y empieza el ciclo de replicación que puede ser 2 a 5 días y después ya aparecen los síntomas del dengue. Y así se va diseminando la enfermedad. Imagínate que en un barrio 100 mosquitos ya tengan el dengue en su interior. Todo el barrio va a caer en aproximadamente 1 o 2 semanas. Así de sencillo es. ¿Cómo evitamos que se alimente la bichita, que no nazca luego? Porque si no, ¿cómo hacemos? Bueno, y ahí está el tema otra vez, ¿verdad? En el título. Primero, la prevención. Cuando ya hay mosquito en el barrio, es ver todos los mecanismos para evitar de que yo me contagie. Y ahí ya viene el uso de repelente, ahí ya viene el uso de mosquitero, que no tocamos todavía, que es muy importante el mosquitero, pero siempre algún mosquito se escapa, entra en el mosquitero, no sé por qué mecanismo, pero hay que cuidar eso, ¿verdad? Siempre tener cuidado también con el tema del uso de los espirales, ¿verdad? Hubo casos de incendio inclusive por los espirales, ¿verdad? Hay zonas, yo me recuerdo porque estuve prácticamente 10 años viviendo en el interior, usaban el excremento de la vaca, queman, ¿verdad? Impresionante cómo ahuyenta, ¿verdad? Pero hay gente que quema todo tipo de materiales para ahuyentar mosquitos y eso es nocivo también para la salud. Para tener en cuenta, entre paréntesis también eso. Pero es fundamental el uso de repelente, el uso de las pulseras antimosquitos y el mosquitero. Claro. Fundamental. Perfecto. Bueno, súper claro. No sé si hacemos el corte ahora. Sí, hacemos el corte ahora. Seguimos charlando a la vueltita. Parte final de nuestro programa con nuestro invitado, el doctor Gustavo Villar. Y estamos hablando del dengue y de la prevención. Y tenemos consultas que ustedes han enviado a través de las redes sociales del Doctor en Casa para hacerle a nuestro invitado. Entonces, ¿qué les parece, señor director? ¿Qué te parece si ponemos aquí la primera pregunta? ¿El dengue puede dar síntomas respiratorios? No puede dar síntomas respiratorios. Muchas veces los pacientes en la literatura y el paciente viene y te refiere que tiene molestias faríngeas, ¿verdad? Y generalmente esto te puede confundir cuando hay la transición de terminando el dengue con el comienzo de la influenza o el COVID. Eso te puede confundir. Sobre todo a esta altura, por ejemplo, hace cuestión de un mes visto un dengue en pleno frío, ¿verdad? Sí. Pero tenía un poquito de dolor de garganta, pero no puede generar tos, ¿verdad? Muy difícil que genere tos a no ser que sea irritativa y congestión nasal. No puede dar síntomas respiratorios. A no ser de que estemos en el día 6 y 7, el paciente se sobreinfecte con un cuadro bacteriano. Ahí puede haber neumonía. Esos son los casos en donde los pacientes están frágiles y ahí sí va a requerir tratamiento antibiótico. Pero en general no da síntomas respiratorios. Perfecto. Siguiente consulta. Si una embarazada tiene dengue, ¿puede tener consecuencias en su bebé? Bueno, hay mucha literatura, sobre todo en países tropicales, sobre la afección del niño en una mujer embarazada, o sea, del feto en una mujer embarazada. Generalmente hay, por ejemplo, un estudio publicado en la India donde se vieron 3.898 casos de mujeres embarazadas con dengue en donde no hubo mayores complicaciones, pero sí puede llegar a producir bradicardia fetal,
puede adelantar, puede producir parto prematuro, ¿verdad? E inclusive hay descripciones de mortalidad neonatal, o sea, mortalidad del bebé fetal, ¿verdad? Entonces, en los casos de embarazo que yo he visto acá en el Instituto de Medicina Tropical y en otras áreas de la salud, no pasaron a mayores, ninguna complicación. Gracias a Dios. Así mismo. Pero sí pueden llegar a complicarse. Como todo virus, claro, atraviesa la placenta y puede producir estragos a nivel del feto. Ya. O sea, hay que tener siempre todos los cuidados. Por supuesto. La siguiente consultita. ¿Se contraindica el uso de dipirona para la fiebre por dengue? Sí, está contraindicado. La Organización Mundial de la Salud, tanto el Ministerio de Salud en nuestro país, siempre recomienda el uso de paracetamol que va de 500 a 1 gramo cada 8 a 6 horas, evitando siempre pasar la dosis de 4 gramos día. ¿Por qué no se recomienda la dipirona? Porque la dipirona generalmente puede producir una mielosupresión, es decir, produce disminución de los glóbulos blancos por sí sola. Yeah. Y el dengue hace eso. Entonces podemos bajar mucho los glóbulos blancos y quedarnos sin defensa, y aparte de eso puede reducir el número de plaquetas también. Si yo iba a tener 50.000 plaquetas por el dengue y le estoy metiendo dipirona a horario, eso me puede empeorar más la plaqueta y llevar a un sangrado. Claro. Así que sí está contraindicado el uso de dipirona. Perfecto. Bueno, la última pregunta. A ver. ¿El dengue deja inmunidad permanente para el mismo serotipo? Deja inmunidad permanente para el mismo serotipo y genera inmunidad cruzada para los restantes serotipos. Generalmente la literatura habla de que una persona que tiene dengue hoy, suponiendo por un serotipo 2, yo voy a estar protegido de por vida por ese serotipo 2. Pero voy a tener protección de 6 a 9 meses para los otros serotipos. Una vez que pasen esos meses, ahí yo puedo tener otra vez dengue. Pero ahí la segunda vez es peor. Y sí, ese es el peligro de siempre. Por eso es importante la prevención. Claro. Y sería bueno de que en algún momento, hasta ahora en los estudios de la clínica, la Butantan, que es la que generan vacunas en el Brasil, ellos generaron una vacuna muy buena que ojalá que en algún momento llegue para protegernos de los demás serotipos. Pero ¿no era que la vacuna no se podía poner si vos ya tuviste dengue o algo así? Ese fue en la vacuna. En otra vacuna. En otra vacuna. Ah. Ahora se está generando una vacuna que no hace falta que vos te hagas un laboratorio para saber si tuviste dengue anteriormente. O sea, te pones nomás y te ya. podés poner y ya vas a genial, tener protección doctor. para los otros serotipos. Yo estoy esperando con ansia esa vacuna. Sí, pero me imagino con el trabajo que usted tiene Sí, y con así con la cantidad de sufrimiento que ve, porque la enfermedad da eso, Así ese mismo. sufrimiento. Ojalá que venga pronto esta vacuna. Se nos terminó el tiempo, doctor. Le queremos agradecer inmensamente el tiempo y todo lo que nos estuvo explicando y cómo nos estuvo explicando, porque entendimos perfectamente todo. Muchísimas gracias y lo invitamos a un próximo programa. Muchísimas gracias a ustedes y muchas gracias a la audiencia también. Importante recalcar, prevención, eliminar los criaderos de mosquitos. Una vez que el dengue ya se instala en la población, cuidarse con mosquitero, repelente y todos los mecanismos que se pueda. Y una vez que el paciente o una persona empieza a tener fiebre, dolores articulares, artralgia y mialgia, acudir a la consulta. Fantástico. Gracias, doctor. Nos despedimos hasta el próximo programa. No te olvides lo que te digo siempre. Naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.